Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo. Ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, este es el cuarto vídeo que hacemos sobre Kant en la crítica de la razón práctica. Recordamos, ha habido 5, como los 5 lobitos, ha habido 5 vídeos dedicados a la razón pura, 4 vídeos dedicados a la razón práctica, y lo que vamos a hacer, vamos a empezar por un resumen muy general, lógicamente, de lo que hasta aquí hemos visto sobre la razón práctica, y vamos a dedicarle este vídeo al tema fundamental y muy mal entendido muchas veces de los postulados de la razón práctica. Vamos allá. Hemos visto en un primer vídeo, estamos siempre respondiendo a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hemos visto. En un primer vídeo vimos que Kant analizaba la crítica a las éticas y señalaba que las éticas materiales eran negativas, eran incompletas, no podían servir como la clave de una ética universal y racional, mientras que la ética formal, que su ética va a ser la ética buena. Así pues, ética formal. Hemos visto en el segundo vídeo que esta ética formal se basaba fundamentalmente en la idea de deber, que estaba en la razón a priori de forma universal de todos los seres humanos, y que por lo tanto de esa idea de deber, estaba en la razón a priori, en esa idea de deber se basaba la virtud, la acción virtuosa, la acción buena, la buena voluntad, era cumplir el deber por el deber. Y en el vídeo anterior a este, en el tercer vídeo, hemos visto que esa acción virtuosa se expresaba a través del imperativo, ese deber categórico. Es decir, que era la forma de la máxima que tenía la acción moral, que era la fórmula que nos servía para saber en cada situación cuál era nuestro deber, cómo debíamos cumplir ese deber. Y dijimos que había 2 fórmulas fundamentales, no que solo hubiera 2 fórmulas, sino que había 2 fundamentales, que la tradición ha recogido como fundamentales, que son: obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser tomada como ley universal de obligado cumplimiento, y la segunda, obra de tal manera que trates a todo ser racional como un fin en sí mismo y no solo como un medio. Y dijimos que si se cumpliera este imperativo categórico, surgiría un nuevo mundo, una nueva sociedad que llama Kant el reino de los fines, que es el lugar donde siempre se está cumpliendo el imperativo categórico, donde los sujetos por fin son tratados permanentemente como un fin en sí mismo y no solo como un medio, como ocurre en la sociedad normal. Bueno, pues vamos a ver en este último vídeo el tema de los postulados. Repetimos que es un tema muy interesante y es un tema que a veces, desde nuestro punto de vista, desde nuestra interpretación de Kant, creemos que se explica a veces de una forma, digamos, errónea en relación a un postulado en concreto, que es el de Dios, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué son los postulados? Bueno, pues los postulados para Kant van a ser: si en la razón pura yo tenía una serie de cosas que podía conocer y que no podía conocer, recordamos, el fenómeno, en la razón pura podía conocer el fenómeno, los fenómenos los podía conocer, pero no podía conocer los noúmenos. ¿No? Todo el mundo se acuerda de esto. Yo sí podía conocer los fenómenos, no podía conocer los noúmenos. Y incluso el intento de, la pretensión de conocer los noúmenos me llevaba a contradicciones y era un intento ilegítimo, aunque se convertía en el ideal del conocimiento. El hecho de que yo buscara siempre conocer más me permitía progresar en el conocimiento. Ahora dice Kant, en la razón práctica, ¿qué ocurre? ¿Qué me ocurre a mí con 3 noúmenos, que son la libertad, que es Dios, y que va a ser el alma inmortal? Me da igual el orden, aunque me interesa que siempre hablemos primero de la libertad por algo que vamos a ver
posteriormente. Me daría igual este orden, ya digo, pues libertad, Dios, alma inmortal, me daría igual que yo pusiera libertad, eso sí hemos dicho que va a ser siempre el primero, por algo que vamos a ver ahora, el alma inmortal y Dios. Es decir, ¿qué es lo que va a decir Kant ahora? Vamos a ver. ¿Puedo con la razón práctica conocer esto? ¿Puedo conocer o no si existe la libertad, si existe el alma inmortal o si existe Dios? ¿Puedo postularlo? ¿Qué es postular? Postular es defender algo. Eso es postular. Postular es defender algo de lo cual yo saco consecuencias, aunque no puedo asegurar al 100% que ese algo sea así. Eso va a ser postular en general. Kant lo va a llevar un poco más lejos y va a señalar que él va a tratar tres postulados, va a defender tres postulados en la razón práctica. Que ha salido ahí práctica, pues es práctica. ¿Qué va a ser? La libertad, el alma inmortal y Dios. ¿Qué van a ser entonces los postulados? Van a ser, y esto es muy importante, exigencias de la razón. Es decir, van a ser un conjunto de cosas que la razón exija, pero ojo, eso no quiere decir que necesariamente eso ocurra. Que yo exija algo racionalmente no quiere decir que ocurra necesariamente. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Yo a mis alumnos les puedo exigir racionalmente que estudien. ¿Quiere eso decir que necesariamente van a estudiar? No, pero es una exigencia racional. Perfecto. Yo no les podré exigir racionalmente que vuelen o que vivan sin respirar. No se lo podré exigir racionalmente. Sería una exigencia irracional. Todo el mundo diría, oiga, esto es una tontería. Pero ¿puedo yo exigirles racionalmente que estudien? Sí, porque son estudiantes. ¿Pueden ellos exigirme a mí racionalmente que explique bien la clase, que me preocupe de explicar bien la clase, que lleve las clases preparadas? Sí. ¿Pueden exigirme a mí racionalmente, por ejemplo, que mida 2,10 metros? No, sería absurdo. ¿Por qué se lo van a exigir? Es decir, un postulado es una exigencia racional en el caso kantiano, es algo que yo puedo exigir desde la razón. Y va a decir Kant, y puedo exigir tres cosas. Y va a haber una diferencia fundamental entre una de ellas y las otras dos. Vamos allá. Vamos a empezar. Primera cosa, primer postulado va a ser la libertad. Y esto es muy importante entenderlo bien. Porque es muy interesante además. ¿Qué ocurre? Que el postulado de la libertad va a ser el único, y subrayo único, demostrado. Es decir, va a ser el único que yo pueda afirmar sin lugar a dudas que existe. La libertad existe. Y dice Kant, ¿por qué existe la libertad? Y dice, porque el deber, porque la moral, lo vamos a explicar de las dos formas, exige la libertad como algo previo. Vamos allá, vamos a ver. Vamos a ver si Kant tiene razón o no, vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible. Yo hago juicios morales. Vamos a imaginar que este soy yo y entonces digo, Pepito está haciendo el mal. Pepito está haciendo, me daría igual, el bien. Hago juicios morales sobre otros individuos. Primer punto. Hago juicios morales y ellos hacen juicios morales sobre mí. Al hacer un juicio moral, yo lo que estoy dando por supuesto, dice Kant, y efectivamente es así, que Pepito, si yo digo que está haciendo el mal, doy por supuesto que es que podía hacer el bien. Y si digo que está haciendo el bien, es que doy por supuesto que podía hacer el mal. Es decir, estoy dando por supuesto que Pepito puede elegir entre hacer una cosa o hacer la contraria. Estoy dando por supuesto que existe la libertad. Porque si no existiera la libertad, no podría existir la moral. Por eso cuando se cae un meteorito,
vamos a imaginar que cae un meteorito y mata a alguien, o un rayo y mata a alguien, nadie suelta la frase, el meteorito es malo. Todos pensaríamos que es idiota, porque no le damos al meteorito la capacidad de escoger entre una acción o la otra. Mientras que a un ser humano sí se la damos. Y cuando no se la damos, no le consideramos dentro de los límites del bien o del mal. Por ejemplo, decimos, ha sido un accidente, ha sido sin querer. Qué expresión más bonita, más popular. Lo ha hecho sin querer. Claro, ¿qué ocurre? Que entonces estoy partiendo del supuesto de que la moral, la libertad, perdón, existe. La libertad para Kant es el único postulado demostrado. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora con el deber. Vamos a imaginar, vamos allá. Vamos a poner un ejemplo de estos idiotas, pero que yo creo que siempre vienen bien, ¿no? Vamos a imaginar que yo estoy en la discoteca, aquí, así como los brazos cruzados, pues estudiando a la gente, y de pronto se me lanza, pues yo qué sé, Natalie Portman. Ahí está. Qué falda más rara lleva esta pobre muchacha. Vamos a poner una falda normal a la pobre. Se me lanza Natalie Portman. Alguno estará pensando, sus ganas. Pues efectivamente, a lo mejor. Bueno, ahí está, se me lanza. ¡Ay! Se me lanza. ¡A los brazos! ¡Tras! Vamos a imaginarlo. Vamos a imaginar que hay aquí un perro, una perra, en este caso concreto, o un perro macho. Venga, vamos a ponerle un perro macho. Pum, pum, pum. Pum, 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 este sería el macho, y hay aquí una perra hembra. Pum, pum, pum. Bueno, como es una perra hembra, la vamos a poner así, un bonito lacito, pam, 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 y está la hembra, ¿no? Vale. Tenemos macho y hembra. Vamos a imaginar que la perra hembra está en celo. Vamos a imaginarlo, con su permiso. ¿Qué ocurre aquí? Diríamos, pues el macho se lanza por la hembra. Ya está. Y nadie diría, qué perro más cochino. Nadie diría, qué perro más lujurioso. Nadie diría, qué perro más malvado. Hombre, nos parecería a todos, bueno, pues ya está. Es que el perro no puede elegir. Es decir, solo puede hacer una acción, que es esta. A mí se me lanza la Natalie Portman, que alguno estaba volviendo a pensar, sus ganas, pues puede ser. Y entonces, ¿yo qué puedo? Claro, yo puedo hacer, sí, por favor, ven aquí. O puedo, anda, quita, que tengo que leer a Kant. Yo soy una persona con interés intelectual. Quita que me voy a leer a Kant. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo una cosa o, esto es grave, la otra. ¿Qué puedo hacer? Puedo elegir. Por eso existe el deber, dice Kant. Vamos a imaginar que mi deber fuera decir no. Vamos a imaginarlo de acuerdo a lo que hicimos en el anterior vídeo. Es decir, que fuera, pero yo estoy buscando ahí solamente utilizarla como un medio, la pobre Natalie Portman. Por cierto, desde aquí, un respeto a la pobre Natalie Portman. Vaya, que es una gran actriz, por cierto. Esto hay que decirlo todo. Bueno, pues vamos a imaginar. Claro, si yo puedo cumplir mi deber, es porque soy libre. Porque si no, tendría que cumplir siempre mi inclinación. ¿Qué le ocurre al perro? Que sería injusto exigirle cumplir su deber, porque el perro solo tiene inclinación. Como yo tengo, dice Kant, racionalidad, y en la racionalidad tengo la idea de deber, ¿puedo qué? Tengo que poder cumplirlo, y para poder cumplirlo tengo que ser libre. Y por eso estará bien cumplir el deber, porque soy libre de elegirlo o no. Por lo tanto, la libertad es el único postulado demostrado. Es el único porque el deber, la existencia de la moral lo exige. Si no fuéramos libres, no seríamos seres morales. Así que para Kant, la libertad se demuestra en la práctica. Esto lo vamos a dejar aquí, pero es muy, muy interesante. Es un tema filosófico genial que inicia Kant, que señala que la demostración ya no es meramente un recurso teórico, sino es también un recurso práctico. La libertad se demuestra en la práctica de la moral. Y lo dejamos aquí. Así que ya tengo el primer postulado, la libertad. ¿Cuál es el segundo?
El segundo, dice Kant, es el alma inmortal. Alma inmortal. Atención, vamos allá. ¿Qué dice Kant sobre el alma inmortal? Dice lo siguiente. Primero, que va a ser una exigencia de la razón, ya lo sabemos, pero, ojo, no demostrado. Es decir, todo lo que yo voy a contar sobre el alma inmortal no demuestra nada, solamente demuestra que debería existir racionalmente. Pero que debería existir racionalmente, ya lo hemos dicho, no demuestra que exista. Que mis alumnos deberían estudiar, es una exigencia racional, no demuestra que estudien. Que yo debería prepararme las clases, es una exigencia racional, no demuestra que me las prepare. Que yo debería levantarme del asiento cuando haya un anciano en el metro o una anciana que no pueda estar de pie, no da pie a que eso ocurra necesariamente. Debería. ¿Y por qué debería ¿por qué debería existir el alma inmortal? Porque el deber nunca acaba. Otra cosa preciosa de la ética de Kant. Como ven ustedes, ¿para qué vamos a engañarnos? A mí la ética de Kant me parece sencillamente genial. Me parece que Kant es, sin duda alguna, y esto ya lo digo como una opinión personal mía, el filósofo más importante de la historia, y también lo digo sinceramente, el desarrollo intelectual más importante de toda la historia de la humanidad es el pensamiento kantiano. ¿Por qué el deber nunca acaba? ¿Por qué debe existir el alma inmortal? Bueno, yo nazco, o usted nace, me da igual, o Pepito nace, y empiezo a cumplir, como nazco como un ser racional, debo cumplir mi deber en vida. Estoy cumpliendo mi deber. Mi deber, mi deber. Como además el deber, acuérdense, no tiene fin, no tiene meta, mi deber lo cumplo, acuérdense, por deber. No buscando algo, porque si buscara algo una vez que llego a la meta, se acabaría el deber. El deber, el deber, el deber, el deber, y de pronto voy y ¡pum! Me muero. ¿Qué ocurre? Que el deber debería continuar. Que no he llegado al final del deber. ¿Qué ocurre? Que el deber no acaba. Yo debería seguir cumpliendo el deber. Y ahí es donde viene el alma inmortal. Si existe el alma inmortal, ¿qué ocurre? Que yo podré seguir ahora cumpliendo el deber, y como es inmortal hasta el infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear. Claro, el deber exige que haya un alma inmortal para poder seguir cumpliéndolo. ¿Quiere esto decir que existe este alma inmortal? No. Debería existir, pero no sé si existe. Debería haber tantas cosas que no existen, que no puedo afirmar que porque algo debería existir, existe. Por lo tanto, dice Kant, es una exigencia, es la distinción con la libertad. Los dos son postulados, pero el de la libertad no es que debería existir, es que existe necesariamente para Kant. Por eso yo puedo cumplir el deber. Sin embargo, el alma inmortal debería existir, pero no lo sé. De hecho, aunque no existiera, yo debería cumplir el deber. Cuidado, que es muy importante. Mientras que si no existiera la libertad, yo no podría cumplir el deber. Esa es la diferencia fundamental. Y lo mismo va a pasar con el tercer postulado, que es Dios. Vamos allá. ¿Qué es Dios? Es también una exigencia y también es no demostrada. Atención a esto, que es muy importante, porque este se suele explicar de un modo un poco erróneo desde la perspectiva kantiana. Kant defiende que Dios no se puede demostrar su existencia. ¿Y qué es? Es una exigencia de la razón por la identificación entre dos elementos, que son la virtud,
es decir, hacer el bien, y la felicidad. Vamos a explicarlo. Aquí estoy yo, aquí está usted, aquí está Pepito, Pepito que es nuestro héroe en la ética kantiana, cumpliendo el deber. Y a Pepito no le hace feliz cumplir el deber. ¿Se acuerdan ustedes del sujeto kantiano que yo pintaba en La razón pura, siempre triste, siempre medio enfadado? Porque cumplir el deber no te hace feliz. Pruébenlo. Verán ustedes cómo no. Ustedes imagínense que están tumbados en el sofá y de pronto piensan, estudiar es mi deber. Joder, qué felicidad, me voy a levantar y me voy a poner a estudiar. ¿A que no? ¿A que se está mejor en el sofá? Ya está. Cumplir el deber no da la felicidad. Claro. Luego la virtud no da la felicidad. Eres un desgraciado. Pero ¿qué ocurriría? Que debería darla. ¿Es una exigencia racional que si yo soy bueno, sea feliz? Sí, dice Kant. ¿Quiere eso decir que va a ocurrir? No, dice Kant, necesariamente. Pero sí es una exigencia racional que la virtud me conduzca a la felicidad. Es decir, que yo, efectivamente, acabe siendo feliz porque he sido virtuoso. Y eso solo hay un ser que me lo puede garantizar, que me lo puede conseguir. Claro, ¿que es quién? Dios. Si existe Dios, ¿qué va a hacer? Va a premiar a aquellos que han cumplido con su virtud y les va a dar la felicidad. Por eso Dios es una exigencia de la razón, porque es una exigencia la unión virtud-felicidad y solo Dios podría garantizármela. Puesto que necesité un ser todopoderoso que me la garantice. En el mundo no está garantizada, ya lo he visto. Luego tiene que ser, primero, en otra vida y segundo, por un ser que tenga el suficiente poder para premiarme. Dios. Así que Dios me garantizaría que por mi virtud sería feliz. Pero eso demuestra que Dios existe y dice Kant, no. Eso demuestra incluso que Dios es necesario y dice Kant, no, ojo. Mire usted. Si yo quito a Dios, si Dios no existe, usted debe seguir haciendo el deber. ¿Por qué? Porque su idea de deber está en su razón pura. No es porque se la ponga a Dios, acuérdense de la heteronomía, acuérdense de las éticas materiales. No es que Dios te la ponga, es que está en tu razón pura, es que tú tienes que cumplir tu deber. Y por lo tanto, que Dios exista o no, me da igual para cumplir el deber. Dios podría no existir en absoluto y yo tendría que seguir cumpliendo mi deber. Por lo tanto, Dios es una exigencia de la razón para identificar virtud y felicidad, pero no está demostrado, como si está demostrado la libertad. Y aquí me permito hacer una muy breve llamada que es la siguiente. Fíjense que en Kant la libertad sí está demostrada, pero no está demostrado Dios. Es muy interesante. La libertad es fundamental, Dios no. Porque aunque Dios no exista, la ética deberá seguir existiendo. De hecho, Kant tiene una frase muy famosa que dice, que la voy a copiar aquí, porque yo siempre la copio esta frase, que dice, lo importante no es ser feliz, sino ser digno de serlo. ¿Por qué dice Kant esto? Porque cualquier imbécil, cualquiera, puede ser feliz. Cualquier imbécil. Luego eso no puede ser lo importante, si hay un montón de imbéciles felices. Sin embargo, ¿quién es el único que sería digno de serlo? El que cumple su deber. El desgraciado este. ¿Se acuerdan ustedes en el anterior vídeo? No, perdón, en el anterior no. Hace 2 vídeos, en el segundo, cuando hablábamos de la idea de deber, contábamos la historia aquella del filántropo, de la persona que amaba a la humanidad, y del misántropo, la persona que odiaba a la humanidad. Y decíamos, ¿quién era el bueno? El misántropo, el desgraciado.
porque es el que es digno de ser feliz. Por eso Dios no es una exigencia de la razón, por eso Dios no es un fundamento en la ética de Kant. Que Dios exista o no es para Kant resulta absolutamente prescindible. ¿Debería existir? Sí, dice Kant, para que así me premie a la gente que cumple con su deber. Pero aunque no exista, la ética de Kant se mantiene como edificio teórico, siempre según Kant, lógicamente, se mantiene como edificio teórico, porque Dios no pinta nada en esa ética. Dios no da la idea de deber, Dios no te dice lo que debes hacer, Dios no es el fundamento de la moral. El fundamento de la moral es la razón a priori, es la idea de deber y es la libertad. Pues como siempre vamos a hacer un resumen de estos temas que nos parece muy interesante y filosóficamente tiene mucho juego, pero como aquí estamos solamente haciendo este vídeo en concreto, es un vídeo no de reflexión sobre la filosofía kantiana, sino de presentación, nos vamos a ahorrar las reflexiones, pues entonces vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos dicho y, como siempre, vamos a acabar así el vídeo. ¿Qué hemos empezado diciendo? La pregunta de la ética es ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que hace Kant entonces? Una crítica a todas las éticas materiales, diciendo que estas son malas, y va a defender una ética formal, diciendo esta es la buena. ¿Cuál es esta ética formal? ¿En qué se basa? En la idea de deber, que está en la razón a priori, de forma autónoma, y que implica que la acción virtuosa es aquella que se hace por deber. ¿Y cómo sé yo cuál es mi deber? Y dice Kant, a través de la forma de la máxima que dirige la acción moral, a través de la formulación del imperativo categórico. ¿Y qué es lo último que dice Kant? Que en la moral nos resultan tres postulados, que son ¿qué? Exigencias de la razón. El principal, el más importante, el fundamental, la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es la condición de posibilidad de la moral. Si no hay libertad, no hay moral. Por lo tanto, la libertad tiene que existir. Es el único demostrado. Es el fundamento, es uno de los fundamentos, junto con la razón y la idea de deber, de la moral. Y los otros dos son exigencias de la razón, pero podrían existir o no y daría igual para Kant. Mejor que existan, porque oye, son exigencias de la razón. Pero si no existen, la moral no se derrumba, no son fundamentos, no son fundamentales. El alma inmortal, que debería existir, porque como nunca se acaba de cumplir el deber, necesitamos un tiempo infinito, la inmortalidad es una exigencia, pero no demostrada, y Dios, porque podemos exigir racionalmente que quien cumpla el bien reciba a cambio la felicidad. Pero tampoco está demostrado y tampoco es un fundamento, porque aunque el alma inmortal no existiera y Dios no existiera, la moral en Kant seguiría existiendo. Pues esto ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, ha sido un placer y como siempre, en próximos vídeos, más.